Vamos a seguir hablando de economía. Estamos en comunicación con Lorenzo Sigó Gravina, economista y director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibre y magíster en economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Lorenzo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, te escuchamos muy bien. Mira, una reflexión que se me viene a la cabeza. 2 meses antes de las elecciones, me parece, hablamos con un consultor y nos decía, cuando hablamos del efecto Milei, decía, mira, Milei tiene 40% de votos en Salta, nos contaba. Y nosotros medio que lo dijimos, no, no puede ser. Bueno, si no sacó 40, sacó por ahí. Recién un entrevistado nos decía, la inflación de agosto va a ser 12 y en septiembre esperemos un 20. Si me lo decía hace un mes o 2 meses, decía, no puede ser. Puede ser ahora, te lo pregunto a vos que sabes un poco más de economía. El dato de inflación de agosto, sí, lo vemos en torno al 12, podrá ser más cerca de 13, más de 11, pero va a estar claramente superando el dígito mensual, algo que no pasaba desde abril del 2002, que fue bueno, el fogonazo de la salida de la convertibilidad, de la mega devaluación. Ujú. Y septiembre hay que ver, porque el gobierno está, por otro lado, también Pisando. tratando de pisar, posponer aumento de prepagas, de transporte público. Veremos qué tarifas energéticas si finalmente lo aprueba o no, pero está todo además en esta nebulosa del veremos. Nosotros no vemos tanta inflación, el 20% me parece exagerado para septiembre, sobre todo si el tipo de cambio oficial se mantiene fijo. Pero bueno, digo, de todas maneras, Sí. sí te puedo decir que antes de las primarias nosotros estábamos viendo una inflación para el bimestre, agosto, septiembre, en torno al 16%, y hoy en estos 2 meses vas a tener 25% de inflación, ¿no? Ujú. De piso. Entonces, la, la, Por la efecto situación de la obviamente es muy devaluación. caótica. Sí, pero incluso los alimentos y particularmente el precio de la carne venía subiendo con estas medidas que se implementaron a fines de julio, justamente esta devaluación fiscal, el subir los impuestos, el impuesto país, perdón, para la mayoría de los bienes y servicios importados, e incluso poner el dólar agro a 340 pesos por dólar, actualizarlo de 300 a 340, agregando el maíz. Pero claro, el maíz es un insumo clave para la alimentación de todos Sí, los animales, de que uno, digamos, el sí. tambo, para la leche, para los huevos, para el pollo, para la carne. Bueno, y eso ya empezaba a subir antes incluso de la devaluación, y obviamente después de la devaluación tenemos subas muy fuertes, más de 30% del precio de la harina, con más de 50% del precio de la carne. Digo, todos insumos básicos mayoristas que después son el insumo, la materia prima para los alimentos. Y sí, en materia de alimentos muy, muy preocupante. Ujú. ¿Por qué, Lorenzo, una devaluación se traslada inmediatamente a precios en Argentina y en otros países no pasa lo mismo? Bueno, primero hay que hablar de qué precios. Tanto las tarifas de servicio público como los servicios privados no suben automáticamente, porque además, primero necesitas una decisión administrativa, es decir, que el Ujú. sector público, por ejemplo, ¿Te diga, bueno, autoriza? vamos a subir X% las tarifas de transporte público. En este caso fue al revés, frenó el aumento ya concedido en las prepagas. Pero sin el resto, todo lo que son los bienes transables, el precio de electrónicos, electrodomésticos, automóviles, en eso en casi todos los lugares del mundo suele subir automáticamente. ¿Por qué? Porque el precio de referencia es el tipo de cambio, ¿no? Si vos tenés un aumento del 20% de algo que se comercializa internacionalmente, es decir, que podés comprar de afuera, tenés una suba de esa magnitud. Ujú. Pero bueno, los alimentos no necesariamente son del todo transables, hay algunas cuestiones que dependen también de la oferta local, y en el caso de la carne, que si vos ves antes de la devaluación y después de la devaluación, en el precio mayorista no hubo aumento significativo, pero cuando lo comparás con los fines de agosto contra fines de julio, cuando se implementó esta medida que les mencionaba antes, que subió mucho el precio interno del maíz, ahí sí tenés una suba fenomenal de más del 50%. Ujú. ¿Y cómo haces, o cómo hace el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre, cualquiera sea, para frenar esta dinámica? Ya tenemos que hablar, sea quien sea el próximo presidente electo, de un plan de estabilización, ¿no? ¿Qué quiere Digo, decir hay esto? un plan de estabilización significa, por ejemplo, de los exitosos que tuvimos, para que tengan claro, el plan austral fue cambiar la moneda y desindexar la economía, porque todo subía, no sé, al 10% mensual. Bueno, cambiemos la moneda, bajemos expectativas, corrijamos el déficit fiscal, etcétera, etcétera, y empecemos de nuevo. O la convertibilidad, que es un caso que no llega a ser la dolarización, pero es también un típico plan de estabilización en que vos anclás el tipo de cambio oficial y tratás de que digamos, todos estos procesos, el uno a uno, se calmen, y digo, se prohibió por ley la indexación y volviste a intentar. La dolarización sería un plan de estabilización en extremis,
porque Ujú. ya no hay vuelta de la Ahora, convertibilidad, sí había vuelta atrás, pa- pero de una dolarización no, es muchísimo más difícil. para los dos ejemplos que diste, el plan austral y la convertibilidad, Tuvimos salida frustrante, ¿no? funcionaron durante un tiempo, mucho más largo en el caso de la convertibilidad, y ambos terminaron mal. Bueno, está bien, pero son planes de estabilización que lograron por lo menos romper. A ver, digo, si no, la alternativa es que cada vez la carrera de precio, salario y tipo de cambio se acelere más y estemos lamentablemente cerca a fines de año de un escenario que ya, yo siempre era de los economistas que decían, no, estamos lejos, estamos lejos, estamos lejos de una hiperinflación, pero cada vez un pasito más cerca, ¿no? Ya tenemos inflación de 2 dígitos mensuales, que es como una de las condiciones para estar cerca de un escenario más disruptivo en términos nominales, ¿no? Más cercanos a una hiperinflación. Y el otro punto es no tener control del mercado cambiario, ya sea porque el Banco Central no tiene reservas, que es lo que está pasando, no tiene divisas en sus arcas prácticamente, y además dificultades políticas. Cuando vos tenés ese combo y empezás a ver todos los comios, una transición que va a ser muy difícil al 10 de diciembre, no sabemos quién va a ser el próximo presidente y cómo se va a llegar al 10 de diciembre, o decir, bueno, acá están todos los componentes, empiezan a estar para que la situación pase de castaño oscuro. Ujú. Ahora, y el inicio de un plan de estabilización, digamos, implica ajuste, implica dolor para las mayorías populares, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, sí. Lo único que te da el plan de estabilización es que si es exitoso, bajás la inflación, sacás un problema muy serio y empezás a crecer. Pero, digamos, en esta situación tan compleja que está la Argentina, fíjate que la haces por la buena o por la mala, la devaluación pasa igual. La clave es que vos trates de corregir los desequilibrios que tengas, Ujú. pagando un costo inicial, pero que después puedas cosechar, sobre todo pensando en un próximo presidente electo, 2 años buenos para hacer una buena elección de mitad de término y empezar a crecer en forma más sostenida para la segunda mitad del mandato, ¿no? Por Ujú. eso algo que nos preguntamos siempre es por qué Argentina en este caso es una isla, ¿no? Porque en Latinoamérica ninguno de los países vecinos o un poco más alejados tienen este nivel de inflación, incluso con crisis políticas más complejas que las nuestras, como en Bolivia o Perú. ¿Por qué esos países tienen estabilidad económica cuando no tienen estabilidad política? Tienen menos desórdenes macroeconómicos, menos desequilibrios macroeconómicos. Principalmente estoy hablando de déficit fiscal y problemas de escasez de divisas del sector externo, ¿no? Problemas de falta de divisas en el Banco Central. Tienen bancos centrales que tienen un nivel de reservas muy alto y que, para bien o para mal, no asisten al tesoro. Son Digo, y eso independientes. es clave, porque si el Banco Central empieza a emitir para cubrir el déficit fiscal, entras en una situación mucho más compleja. Fíjate que la Argentina, para financiar el déficit fiscal o externo, ha apelado a deuda, ha apelado a emisión, y bueno, se van agotando esas instancias y cada vez queda un contexto más complejo. Entonces, corregir los desequilibrios macroeconómicos hay que hacerlo porque no hay plan de estabilización que funcione, perdón, si no corregiste los problemas, ¿no? Eso está clave. Y después necesitas además un poco de suerte, fortaleza política, etc. Por eso, si alguien puede hacer esto, sería un gobierno, el próximo presidente electo, que debería de salir por lo menos fortalecido inicialmente en términos de popularidad y capital político, ¿no? Caso particular de Milei, hay que ver ahí cómo sería la gobernabilidad, porque sería un caso bastante atípico, porque va a tener, bueno, quizás un poco más de diputados, pero prácticamente no va a tener control de Senado, va a estar muy lejos del control del Senado, poco, creo que ningún Sí, no va a tener gobernador, gobernadores, Ningún sí. gobernador. en principio ningún gobernador, pocas intendencias, digo, tendría que armar todo un andamiaje, una estructura, política fuerte para estos procesos, porque se necesita mucha fortaleza y no se puede obviamente esto hacer salteando el Congreso, ¿no? O las propias instituciones, ¿no? Por eso digo, el plebiscito es algo que se puede usar una vez en un mandato, da la sensación, ¿no? No todo el tiempo mando todo a plebiscito, no funciona así. No, claramente. Lorenzo, ¿y la dolarización es una fantasía? Yo creo que en este contexto sí, porque se implicaría mucho más dolor, porque no hay dólares para hacerlo. La solución mágica es salir a colocar deuda en los mercados de capitales. Si hoy justamente el problema de Argentina es que con un ratio de deuda producto relevante que está en manos del sector privado e instituciones financieras internacionales es del 40% y es pesado, y tenés un riesgo país de 2.000 puntos, mágicamente vas a poder duplicar el stock de deuda y con eso sí dolarizar, ¿no?
la verdad que hoy y me parece que el propio candidato empieza a decir, bueno, esto va a ser más adelante. O sea, no hay forma incluso de dolarizar si vos no corregís antes los problemas de estos que te decía, desequilibrios macroeconómicos, sobre todo el déficit fiscal y el problema de acumulación de reservas, ¿no? De escasez de reservas que tenés en el Banco Central. Pero paradójicamente, cuando menos podés hacer una dolarización es cuando no tenés, o tenés reservas netas negativas en el Banco Central. Esto quiere decir que te quedan dólares, pero esos dólares son prestados por parte del sector privado, por ejemplo, cuando hace depósitos en dólares en el sistema bancario. Bueno, los encajes se contabilizan dentro del Banco Central, pero es plata que son dólares que son de los depositantes, ¿no? Ujú. Y esta idea de cerrar el Banco Central, ¿qué quiere? ¿Cómo puede impactar en la economía cotidiana? A ver, un banco central, cuando vos dolarizás, el banco central pasa a tener mucho menos funciones, digo, Sí, pero igualmente lo necesitas para regular el sistema financiero, para ver si podés hacer lo que, por ejemplo, que una quiebra de un banco no se contagie en todos los demás bancos, que todo, digo, hay todavía funciones, pero mucho menos que las tradicionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera la dolarización lo que hace es que vos ya no tenés control de la emisión monetaria, porque no moneda, puedes sí. emitir dólares, obviamente, y de la política cambiaria, porque estás atado a lo que pase con el dólar a nivel internacional. Si el dólar se fortalece, vos te apreciás; si el dólar se debilita, vos te debilitas. Entonces, todas esas funciones de política monetaria y cambiaria dejan de tener sentido en un banco central. Por eso uno podría decir que se cierra el Banco Central, pero hay todavía muchas de regulación del sistema financiero que sigue estando y bueno, en ese sentido ni en Ecuador ni en El Salvador, ningún ejemplo de país que Dolarizado. dolarizó, por definición cerró el Banco Central, pero sí las principales funciones, que son la política monetaria y la cambiaria, ya no están funcionando. Y paradójicamente, la virtud que le encuentran los que hablan de dolarización es eso: ya no vas a poder emitir para asistir al fisco, ya no vas a poder estar devaluando, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, se me ocurre una campaña extraña en el sentido de que Milei viene de la economía, Patricia Bullrich, que a veces patina con la economía, casi que nombra un ministro de Economía en plena campaña. Y en este contexto, ¿cómo hace Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, para hacer campaña diciendo que va a hacer lo que no puede estar haciendo ahora, ¿no? No, a ver, digamos, es muy loco como vos lo estás diciendo cuando digo, abstraigámonos un poco de la realidad. Hay un ministro de Economía que es candidato y que últimamente, más allá de las medidas que lanzó el fin de semana, son todas pálidas, ¿no? Estábamos hablando de que la inflación va a estar en torno del 12 en agosto, y bueno, un colega dijo 20, yo no estoy de acuerdo, pero va a ser también muy elevada y de 2 dígitos probablemente en septiembre. Entonces digo, y ante eso, por más que la suma fija ayude un poco, sobre todo los que menos tienen, digo, no llega. Y además, fíjate que cada vez se relativizan más esas medidas, porque las provincias ya hay 14 o Sí, más provincias que dicen que no Sí. lo van a pagar. El sector privado, de alguna manera, empezó con también a decir no sé, o está puesto en duda. Bueno, y la verdad que se le hace cuesta arriba, ¿no? Casi que a Sergio Massa le hubiese convenido de alguna manera, bueno, ahora soy candidato, el ministro de Economía es otro, y que la devaluación y todas esas medidas tan costosas las haga otro. No creo que las hubiese podido hacer otro porque, digo, ahí ya hay una cuestión de que Sergio Massa es hoy por hoy la principal figura del gobierno, ¿no? Es la que tiene el peso político. Y el caso de Patricia Bullrich me parece que justamente ante un déficit necesita a alguien que, además de que puede ser un buen ministro de Economía, tiene claramente poder de comunicación, y necesita Patricia Bullrich salir de un lugar muy complejo también, porque hoy parecería que Milei, con ideas económicas que en algunos casos son estrambóticas, como cerrar completamente el Banco Central, tiene una relevancia y un empuje que lo está diferenciando de los otros dos candidatos principales, o con chances de entrar al balotaje, y los otros dos candidatos están muy complicados. Ujú. Uno porque le falta la pata económica en el discurso, y el otro porque es ministro de Economía y las noticias que están pasando, más allá de los anuncios, son en general negativas. Lorenzo, ¿y vos como economista creés que si Milei es presidente, esas ideas estrambóticas en materia económica las va a aplicar o una vez que sea presidente las va a tener que archivar? A ver, empezó a comunicar algunas cosas como diciendo, bueno, empezó a dar algunos detalles o decir, bueno, esto no se haría del día uno, primero tenemos que corregir. Digo, cuando yo creo que una cosa son la campaña y sí. otra cosa es lo que uno hace. Y Ujú. además, en este caso en particular, fíjate que antes de las PASO vos podías decir, bueno,
el diagnóstico para el 10 de diciembre es tal, ¿no? Bueno, una inflación en tal. Después de las PASO ya la inflación está en 2 dígitos mensuales. ¿Y qué puede pasar después de octubre, después del balotaje? No lo sabemos, porque si el gobierno fija el tipo de cambio oficial, cuando vos tenés una inflación de 2 dígitos, cualquier precio que vos Ya ves, fijás por un par de meses se atrasa rápidamente. claro. Entonces, lo más probable es que vuelvas a tener que salir con una devaluación y más grande. Entonces, ¿a cuánto va a estar la inflación en diciembre, digamos, ¿no? Y entonces me parece que incluso, por más que se anuncien o se den ideas ahora, lo importante va a ser, en la cancha se Sí, ven los pingos, va a ser qué economía recibe quien asume el 10 de diciembre y qué puede hacer. sí, Y me parece que a medida que te acercás al poder y a la realidad, empezás a darte cuenta que algunas cosas están bien para lo discursivo, para ganar, sí. para hacer campaña, pero después, El como decía famoso teorema Menem, de Baglini. Exacto. Eh, sí, o como decía Menem, si les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Sí, Tal cual. Lorenzo, y hay gente que dice que el año que viene, bueno, ya no va a haber sequía, va a haber 20.000 millones de dólares de exportaciones que este año no estuvieron, que el gasoducto va a permitir que no Ahorrarle. ahorrar 3.000 millones de dólares de importaciones de gas en el invierno, que todas esas van a ser condiciones entonces mejores para la economía que permiten ser moderadamente optimista. ¿Coincidís con esto? Comparto, pero también fíjate que hay una deuda con importadores muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la mercadería entró al país, no se pagó, y ese stock está acumulando ya desde inicio del 2022, más de 12.000 millones de dólares, puede cerrar el año en 15.000 millones de dólares, que ojo que hay que devolver, y el swap con China por 5.000 millones también, no sabemos cuándo los chinos nos lo van a pedir de vuelta. Entonces digo, pero sí soy optimista de que eso veo ese flujo mejorando, veo ese flujo de exportaciones, ese ahorro en energía, también la potencia en minería, pero, y particularmente el litio, pero hay que ordenar los problemas y que esa deuda no te la reclamen todo el día uno, porque si no ese flujo se te va a pagar esa deuda, y bueno, y ordenar. Y sobre todo lo que veo complejo, yo te diría, son el fin de este año y los primeros meses del año que viene, ¿no? Porque ahí la inflación, si vos tenés que corregir tarifas, se te va a acelerar un poco más, si tenés que corregir tipo de cambio, se te va a acelerar, o sea, vas a tener más inflación y no menos. Y la cosecha gruesa va a venir ya para el segundo trimestre, para el otoño. Y digo, y hay que pasar, va a ser un fin de año, una primavera y un verano bastante calientes, lamentablemente, en materia económica, y con una transición en el medio y un nuevo gobierno que Sí. probablemente se juegue mucho en términos de efectividad al principio. No va a tener una o dos balas, no puede fallar. Si cierra las medidas económicas, digo, puede verse debilitado. Ujú. Los compadres con los economistas parecen los infectólogos en la época de la pandemia. Son todas malas noticias, pero bueno, es lo que tenemos. Lorenzo Sigo Gravina, te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires. Un placer. Hasta luego.